Aquieten sus corazones, abran su espíritu, conéctense con el Espíritu de Dios. Y vamos a comenzar el estudio de la carta a los Hebreos, el capítulo 4. Y nuestro caminar con el Señor sea vista de una manera clara, sin confusiones ni dichos de hombres. Es única y exclusivamente la palabra de Dios que se habla, y vamos a seguir interpretando y viendo si realmente todas esas cosas que vemos en la palabra de Dios se está enseñando o no se está enseñando. Porque hay ciertas porciones de la palabra que muchas veces excluyen de la palabra hacer una doctrina, y que no es precisamente la de Dios. Hemos visto la superioridad de Jesucristo con los ángeles, pero bajó y se hizo menos que los ángeles para llegar a ser como nosotros, hombres humanos, pecadores y muchas veces faltos de fe. En el capítulo 3 vimos Jesús es superior a Moisés. Ahora seguimos caminando y viendo la superioridad de Jesús a través de esta carta a los Hebreos. Dice que el reposo de Dios es el reposo en Cristo Jesús. Entonces el capítulo 4 comienza diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. A nosotros se os ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Y ojo aquí, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si vemos nosotros la Biblia, la palabra fe es una constante a través de toda la Biblia. Porque si no tenemos fe, la Biblia puede ser un libro de conocimiento nada más, pero la Biblia es profunda, y entre su profundidad, como base, como cimiento, está la fe. Debemos creer por fe que Jesús vino para darnos salvación. Se hizo hombre semejante a nosotros. No bajó del cielo como Dios, bajó como hombre para enseñarnos que como hombres nosotros podemos continuar en esa santidad que Dios requiere y pide por cada uno de nosotros. Versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Mire, dice los que hemos creído. ¿Usted en quién está reposando? ¿En sus tradiciones? ¿En lo que le dicen los hombres? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? ¿O en el reposo que hizo Jesús? Este es nuestro reposo: descansar en la promesa de Dios a través de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo oigo la voz de mis ovejas, dice Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, mi Padre lo hará. A esto nos lleva a que Jesús es el sumo sacerdote, y vamos a ver luego, es el sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Escogido por Dios a la tribu levita, el sacerdocio levita que se llama. El sacerdote es una línea vertical hacia Dios, y también es una línea horizontal con el prójimo. Entonces, el sacerdote escucha lo que Dios dice, y el sacerdote transmite al pueblo. El pueblo peca, pide clamor, ora por el pecado, y el sacerdote interviene y hace un puente entre el pecador y Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús vino para limpiar nuestros pecados. Y no es que va a limpiar y que nosotros vamos a tener la posibilidad de seguir pecando. La limpieza comienza cuando nosotros espiritualmente creemos en el Señor, en el Todopoderoso,
y estamos seguros que a través de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay que estarse cayendo nada más constantemente, pero cuando pecamos tenemos, Juan dice, tenemos abogado para con Dios. Esto es Cristo Jesús. Entonces, esa es la relación que tenemos. Un sacerdote eterno. Un sacerdote eterno. La segunda parte del versículo 3 dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El fracaso espiritual del pueblo de Israel se inició en cuanto ellos salieron de Egipto y empezaron a caminar por el desierto. Ellos podían llegar en 4 días a la tierra prometida, pero por la falta de fe, ni siquiera entraron a los 40 años. ¿Por qué? Porque no había fe. Bien, versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esto debemos entender, que el séptimo día no son 7 días cronológicos, 7 días de reloj, 7 días, entendámosle como 7 tiempos que el Señor puso en su creación. En el original, el tiempo es el tiempo kairos. El tiempo kairos significa un espacio en el tiempo. Cuando leemos la Biblia y en el primer día, sabemos que Dios se tomó un primer tiempo para poner en orden todo lo que nosotros conocemos y más allá de lo que conocemos. Y el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día, y el sexto día, cuarto, quinto día, las aves, las plantas, los animales, la luna, el sol, las estrellas. Y en el sexto día, en el sexto tiempo, kairos, no cronológico, no de medido, Dios formó al hombre. Entonces no son 6 días calendarios, sino son 6 tiempos. No son tiempos cronológicos de reloj, son tiempos de un espacio en los siglos. Dice, estaba acabada desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo al séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día, en el séptimo tiempo. Y otra vez de aquí, no entrarán en mi reposo. La incredulidad, la falta de fe, a muchos, durante todos los tiempos, aun cuando hayan visto a Jesús, aun cuando hayan estado con los profetas, aun cuando guarden la ley, dice, no entrarán en mi reposo. Porque nosotros no somos judíos, no somos el pueblo de Israel, somos el Israel espiritual, sí. Abraham es nuestro padre espiritual, sí, pero aquí está hablando del reposo de Dios en cuanto al pueblo judío. En Deuteronomio vemos que el pueblo judío fue maldecido por Dios, por no acatar las órdenes, por no recibir su misericordia. Ellos fueron sacados del pueblo y les dijo que van a salir y vagar por el mundo sin tener a dónde, en qué tierra llegar. Entonces no entraron en el reposo que era Jesucristo. El pueblo judío y muchos judaizantes no creen en Jesús. Creen solamente en los 5 primeros libros de la Biblia y no lo leen todo. Pero no podemos hacer eso. No podemos tomar una parte de la Biblia para hacer una doctrina. Tenemos que tomar el todo de la Biblia para hacer una doctrina sana. Una doctrina sana. Nada que se nos cruce por la mente que no sea que esté en la Biblia. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva
no entraron por causa de la desobediencia. ¿Dónde está la primera promesa del Señor, la venida de Jesucristo? Pues está en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Ahí está la primera promesa. Y sobre esa promesa debían haber caminado ellos, pero empezaron a caminar a través de la ley. Y tampoco la ley les pudo permitir llegar a estar en la presencia agradable de Dios. Por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció esta buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. El pueblo de Israel desobedeció al Señor y siempre se estaban contaminando con los pueblos que Dios permitía que entraran, invadieran a Israel, así como también Dios bendecía al pueblo. Esta es una función que no ha terminado Dios con este bendecir y con este apartarse, porque nosotros también, cuando somos cristianos y creemos en Jesucristo y sabemos que somos poseedores del Espíritu de Dios, muchas veces caemos, pero Dios es paciente y espera que retornemos. El Señor fue paciente con Israel y no retornaron durante 2000 años. Entonces Dios les dejó, y es un pueblo que ha sido regado por todo el mundo, pero dice que cuando nuevamente ellos retornen, entonces Él estará presente para recibirlos, como un padre recibe al hijo. Recuerden ustedes el hijo pródigo, el hijo que se fue y terminó con todo lo que él tenía, terminó con todo su dinero, dejó al padre, y cuando él salió estaba comiendo la comida de los chanchos, y cuando recapacitó volvió nuevamente al seno del padre, y el padre estaba esperándole. El Padre, Dios, desde que nos apartamos, Dios nos está esperando. Esa parábola es preciosa porque vemos al Padre levantando siempre los ojos y mirando a la distancia a ver si llegaba el Hijo. Y llegó el rato menos pensado, llegó el Hijo, pobre, caído totalmente. Y no le reprendió, sino le dijo, dale las mejores vestiduras, ponle un anillo, que sea lo mejor que él tenga. Vamos a comer hoy, vamos a festejar. Así hace el Padre. Dice en su palabra que cada vez que un pecador se redime y vuelve nuevamente a Dios, dice, hay fiesta en el cielo. No estamos abandonados. Dios está presente en todos los tiempos y en todo lugar. Y está presente en quien invoque su nombre. El versículo 6 dice, por tanto, pues, que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Versículo 7, otra vez determina un día, hoy. Qué interesante. Mire que dice que una vez determina un día, 2 puntos. Esos 2 puntos quiere decir la siguiente idea, la siguiente pensamiento que continúa a ese día, a ese momento de la promesa, dice es hoy. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que para llegar a Dios tienen que estar limpios, que tienen que arreglar muchos problemas, muchas cosas en su vida para estar en la presencia de Dios. La única manera de estar en la presencia de Dios es a través de la sangre de Jesús. Y nuevamente, por fe. Por fe creemos que Cristo Jesús murió en una cruz por el pecado de cada uno de nosotros y por los pecados de todo el mundo. Los que no creen, bueno, ya el Señor no puede hacer nada ahí. Sencillamente no creen y su reino será de condenación. Y dice, y se dijo, y otra vez determiné un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo es el momento de creer en Jesús como el Señor y Salvador? En ese momento que usted escucha, que usted empieza a entender la palabra de Dios. Ese es el día, ese es el momento. No espere arreglar su vida. Déjele que Jesús entre a su vida y que Él arregle la vida suya. Porque si usted arregla su vida, vana sería la muerte de Jesús. Porque si usted arregla su vida, por un tiempo caminará haciendo ese ejercicio de abstención, pero por un tiempo. Después nuevamente volverá. Porque no hay el poder sanador que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Hay un poder sanador, que es la sangre de Jesús. Y también hay un poder de sabiduría, de seguridad, que es el Espíritu de Dios. Nosotros somos bendecidos porque tenemos el Creador, tenemos un Salvador y también tenemos al Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros como creyentes. Si usted no es creyente, es el momento que usted se arrodille y diga: Señor, recíbeme como estoy. Te doy el poder para que me saques toda esta basura, estas cucarachas, estos alacranes que tengo en mi vida. Necesito que tú me cambies, Señor. El Señor le irá cambiando, dándole valor y cambiando su manera de pensar con una manera limpia y clara, que es la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué, cuando entraron a la tierra prometida, habló de un reposo. Pero dice, él no habló y no dijo vendrá otro día. Él sabía que era la conquista de la tierra escogida por Dios para su pueblo. Pero necesitaban un reposo más, el reposo espiritual, un reposo por el cual ellos se perdieron, porque así quisieron, no por la voluntad de Dios. Ellos escogieron salirse de la voluntad de Dios. Si usted está caminando como cristiano, también puede salirse de la voluntad de Dios. Dios no obliga, Dios es un Dios de paz. Dios quiere que nosotros tengamos un verdadero caminar espiritual en el Señor. Tenemos luchas carnales, todos lo tienen, todos tenemos. David tuvo, Pedro tuvo, los apóstoles tuvieron esas luchas. Ellos estaban escondidos en el día que Cristo fue tomado para ser sacrificado. Nadie quedó, nadie que le pueda ayudar al Señor. Pues lógicamente esto era para que se cumpla la profecía, pero sin embargo Dios ya vio desde la eternidad que nadie iba a estar, a nadie estaba en la presencia juntamente con Jesús, solamente Juan y su madre María. Esto es lo que hace referencia cuando habla de Josué, que Josué dijo, no hubiese hablado de otro día de reposo, porque todos los profetas inspirados por Dios, ellos sabían que todo lo que estaban haciendo era una preparación para la venida de Jesús. Versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y no está diciendo en este momento, y hay un reposo para el pueblo de Dios. Dice, queda un reposo, es decir, queda algo servido para todo aquel que en él crea, llegue y por fe crea que su salvación pertenece a Jesús. Y si pertenece a Jesús, nosotros tenemos que pertenecer a Jesús para ser salvos.
No son nuestras obras, no es nuestro conocimiento, no es el dinero, no es absolutamente nada que nos puede salvar, sino solo la sangre de Jesús. ¿Qué tiene usted de valor que valga más que la sangre de Cristo? Usted puede entregar el mundo entero a Dios, pero si usted no tiene fe, no tiene a Dios. Y estos es muchos los errores que cometen muchas religiones, que creen que van a ser salvos por obra. Hay dos clases de fe, por decirlo así, dentro de la Biblia. Nosotros, como hijos de Dios, por fe, tenemos un solo Padre, un solo Salvador, por fe. Pero necesitamos comenzar por ahí, para luego hacer las obras. Cuidado con creer que va a abandonar a Dios, va a olvidarse de Jesús para servirlo a Dios. Usted tiene que servirlo a Dios a través de Jesús. Y si usted me dice que no, que va a hacer obras para agradar a Dios, pues le cuento que en la palabra de Dios no dice así. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, recuerde usted el capítulo 2, habla y dice: tú eres una iglesia pues digna. Es de aplaudirte a lo que estás haciendo, tienes fe, no toleras a los que vienen con otro tipo de doctrinas. Haces bien, haces ayudas, bendices a las personas, pero te has olvidado de algo importante. Dejaste el primer amor. ¿Cuál era el primer amor? Era Jesucristo. Se olvidaron porque estaban ahí. Empezaron a hacer obras. Cuando lo primero que tenemos que hacer es siempre glorificar a Dios a través de Jesús. Si salimos de ese orden, cualquier cosa que nosotros hagamos no es más que cosas del alma, cosas de nuestro corazón, pero esas no agradan a Dios. Esas agradan a Dios cuando hacemos en el nombre de Jesús, seguros de que no nos vamos a salvar por obras, sino nos vamos a salvar por las gracias salvífica que Dios nos ha dado a través de Jesús. Por tanto queda un reposo para el pueblo, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí tenemos 3 reposos. Reposo yo en el Señor Jesucristo. Usted reposa en Jesús. Jesús reposa ante el Padre por la obra que Él hizo aquí de perdonar pecados. Y Dios reposa porque sus hijos que se perdieron, usted que se perdió por el pecado, vuelve a Él. Reposa el hombre, reposa Jesús y reposa Dios. Vuelvo a leer. Porque el que ha entrado en su reposo, usted, yo, también ha reposado de sus obras. ¿Quién ha reposado de sus obras? Jesucristo, como Dios de las suyas. Es decir, volvemos nuevamente a los brazos del Señor Todopoderoso, del Creador. Dice, Él también reposa de sus obras. Esto es lo que debemos nosotros, siempre digo yo la palabra, entender en el Espíritu las verdades de la Biblia. Versículo 11, ya estamos entendiendo que no podemos ser salvos sin la presencia de Dios. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo es la paz y la santidad que tenemos en Cristo Jesús. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? Jesús, que nos libra de nuestro caminar pecaminoso, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esa desobediencia que tuvo el pueblo de Israel, esa desobediencia que tiene el mundo, de creer que ellos son felices con lo que hacen, ignorando que hay un espíritu en la vida de ellos, ignorando al Espíritu de Dios y muchas veces hasta burlándose de la sangre de Jesús.
Ahora bien, pasemos al versículo 14 y veamos cuántas cosas nosotros tenemos en estos tres versículos, 14, 15 y 16. Ahora bien, recuerde usted, el sacerdote, es el que tiene una relación con Dios y tiene una relación también con la humanidad. El sacerdote clama a Dios y Dios escucha al sacerdote. Esto era en el Antiguo Testamento. Cuidado, en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dicho de otra manera, el sacerdocio levítico, el sacerdocio se terminó con Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, el sacerdote vivo, el sacerdote que no tiene pecado. Luego vamos a ver qué pasaba con los otros hombres que tenían el sacerdocio levítico. El sumo sacerdote, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora tenemos un sacerdote que viene de la presencia misma de Dios, hecho carne, igual a nosotros, para entender nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, nuestros pecados, para entristecerse. ¿Por qué entristecerse? Porque sabe Dios y palpó Jesús que ignorábamos el plan de Dios, el propósito de salvación. Y entonces Él viene y es nuestro sumo sacerdote. Quiero que sepan dos cosas en las cuales el sacerdocio del Antiguo Testamento se terminó. En primer lugar, vayamos un momentito a Mateo. A Mateo, el capítulo 26, el capítulo 26. Estamos hablando del sacerdocio de la tribu de Leví. Jesús, recuerde usted, nació en la ley de Moisés para establecer una nueva ley de paz y de gracia para con los gentiles. Versículo 65, Mateo 26. Y márquenlo en su Biblia. Ténganlo. Los estudios son justamente para marcarlos. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Fíjese, y usted puede leer el versículo a la carrera y puede entender una simple rebelión, una protesta humana del sacerdote. Pero esto tiene un gran significado cuando dice entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Qué significa rasgarse las vestiduras? Esto es rasgar, despojarse de su vestidura de sumo sacerdote. Entrar en duelo, porque ha sido arrebatado su vestidura de sacerdote. Aquí está la primera frase en la cual podemos entender sin vacilar que en ese momento se acabó el sacerdocio levítico, porque él se rasgó sus vestiduras en símbolo de duelo. El sacerdocio terminó con la venida de Jesús. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Dijo: ha blasfemado, pero lo importante es que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras.
Y para reforzar esto que hablamos en este momento, de rasgarse las vestiduras, vamos un momentito a segunda de Pedro. Estamos hablando del sacerdocio, ¿verdad? Segunda o primera de Pedro. Primera de Pedro. Sí. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Mateo 26, 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si hay un sumo sacerdote, tiene que haber un sacerdote, indudablemente. Para una próxima jerarquía, tiene que haber alguien inferior. Hay un sacerdote. Pero desaparece el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio y el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote ahora es Jesús. Y el sacerdote, ¿quién viene a ser entonces? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y mire lo que dice Pedro, a quien le dicen que él fue el sumo sacerdote de la religión católica. El mismo Pedro declara esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quiénes vosotros? ¿A quiénes se refiere en el Espíritu de Dios? En ese más vosotros sois real sacerdocio, escogido por Dios, del linaje de Dios. ¿A quién se refiere? No se refiere a sangre, ya no hay herencia, hay decisión. ¿Cuál es la decisión en este caso para ser un real sacerdocio? Es usted, varón. Los varones de la casa tenemos que ser sacerdotes de nuestra familia. Leo nuevamente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. ¿Quiénes son los sacerdotes? Somos los padres de familia, somos los sacerdotes de nuestro hogar. El real sacerdocio de Dios ahora llegó a los hogares con la responsabilidad dada a los padres. Esto es el sacerdocio. Pero el sumo sacerdocio, volvemos a Hebreos, el sumo sacerdocio fue dado a Jesús. A Jesús. Él tiene el sumo sacerdocio. ¿Por qué Él tiene el sumo sacerdocio? Porque Él bajó y dio su vida por nosotros. Él vino a enseñarnos el amor y la misericordia de Dios. Él vino a perfeccionar el real sacerdocio. Jesús es el sumo sacerdote y un padre de familia. O si no hay padre, la madre, un líder del hogar, tiene que hacer las funciones de sacerdote en la casa. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La importancia. Jesús bajó del cielo a darnos las buenas nuevas, que vamos a ser salvos a través de su sangre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote posiblemente viva cómodamente con su familia en el Antiguo Testamento, sus hijos, su esposa, y tenían los alimentos diarios. Y aquí dice que no pueda compadecerse. Él bajó y conoce de cerca nuestras debilidades, sino uno que fue tentado con todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote nos demostró a nosotros que cuando estuvo aquí entre nosotros, Él no pecó. No pecó. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio perfecto. ¿A quién tenemos que seguir?
Vamos a seguir viendo, verá, a quién tenemos que seguir. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcancemos la misericordia de Dios para ser salvos de este mundo de pecado y encontremos, dice, gracia para el oportuno socorro. No tenemos que hacer ninguna cosa imposible, difícil, para llegar al trono de la gracia. Es hoy. Hay un oportuno socorro. Oportuno, porque alguien habló de la palabra de Dios. Ese es el tiempo y el día. No arregle su vida. Déjele que entre Dios para que le limpie de pecados. Ahora vamos al capítulo 5. Y miren lo importante que es considerar esto de acuerdo a lo que dice en cambio el versículo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Lo que veíamos inicialmente, el sacerdocio humano, era alguien que tenía una relación con la humanidad para clamar ante Dios. Ahora dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Este sacerdote tenía que ofrecer, este sumo sacerdote hecho de acuerdo a la ley de Leví, tenía que ofrecer primero ofrecer holocaustos por sus pecados y después para entrar a la presencia de Dios. ¿Cuán gran sumo sacerdote tenemos nosotros? Que no pecó y ahora está a la diestra del Padre, para efectivamente ser el sumo sacerdote que nosotros necesitamos. Recuerde, dice, y está sentado a la diestra del Padre. Recuerde, y está diciendo también, mis ovejas oyen mi voz, y yo escucho la voz de mis ovejas. Cuando usted ora al Padre, en el nombre de Jesús, Jesús dirá al Padre, a Jesús, al que está al Salvador, al que está sentado a la derecha, esa voz yo conozco. Esa es la voz de tal o cual persona. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues él también está rodeado de debilidad. Un sacerdote humano está rodeado también de debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto para sí mismo como también para el pueblo. Si tenía que llegar a este sumo sacerdote a la presencia de Dios, tenía que ofrecer ofrendas ante la presencia de Dios, lavarse de sus pecados a través de un cordero, de un palomino, de algo que se derrame sangre. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que dio su sangre para lavarnos de pecado. ¿Por qué la sangre? Porque el Deuteronomio dice, en la sangre está la vida. ¿Por qué no una casa? Porque ahí no está la vida. Somos cautivos de la vida. ¿Por qué no el dinero? Porque somos cautivos del dinero. Solo esa sangre de Cristo, que no tiene valor, pero que tiene mucha gracia ante la presencia de Dios. Eso es lo que nos libra de nuestros pecados. Y por causa de ella ofrecer por los pecados de Él y también del pueblo. Tenemos un sumo sacerdote perfecto, santo y sin mancha. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como le fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios, claro que sí. Aarón fue llamado por Dios, de la tribu de Leví. Y recuerde usted que Aarón era el líder religioso del pueblo de Israel. Abraham era el líder que sacó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida.
Pero quien tenía palabra era Aarón. Y nadie toma para sí este nombre, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie es tomado. Hace un ejemplo exactamente. Fue dado por Dios, como lo fue Aarón. Dios dio, se dio a sí mismo. El Verbo hecho carne habitó entre nosotros para darnos salvación, como lo fue también Aarón. Aarón fue un hombre que ayudó a su hermano a sacar de la tierra prometida. Aarón era el hombre que pensaba. Moisés se dice que fue hasta tartamudo. Así tampoco Cristo es glorificado, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre. Sacerdote para siempre. Según la orden de Melquisedec. Dios mediante, en 8 días vamos a ver el sacerdocio de Melquisedec. Según la orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La capacidad divina, su encarnación, todo eso, la voluntad de Dios, todo eso hizo un sacerdocio perfecto, Jesucristo. Porque no es de voluntad humana, es de voluntad del Padre. Y si es de la voluntad del Padre, es perfecto. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. De eterna salvación. Márquenlo en su Biblia. Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Vamos a ver quién era este Melquisedec en el próximo estudio. Ahora, aquí viene a continuación algo en lo cual Dios ya pone, ya previene, ya nos amonesta que tengamos mucho cuidado en lo que nosotros estamos creyendo y en lo que estamos pensando de pronto para salirnos del plan perfecto de Dios. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora que veo esta palabra, tardos para oír, es interesante. Dios nos ha dado 2 ojos para ver mejor. Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar mejor. Y nos dio una lengua para hablar menos. Pero sin embargo, nosotros escuchamos menos, vemos menos y la lengua, como dice el apóstol Santiago, perdón, no es apóstol, dice Santiago, somos capaces de incendiar el universo con nuestra lengua. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos ya años en la iglesia, yendo y viniendo, yendo y viniendo? ¿Por qué? Porque por una oreja nos entra y por la otra nos sale. Porque hay un ojo que está viendo el camino y hay otro ojo que está viendo las cosas del mundo. Y como somos inclinados al mal, más vamos hacia donde el ojo mira las cosas del mundo. Tenemos que volver nuevamente a los rudimentos de Dios. Dice, otra vez, tenemos que empezar a hablar de nuevo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la salvación? ¿Qué hace Jesús con nuestros pecados? ¿Qué hace el Padre? Volver a los rudimentos, a reconocer que somos pecadores, nuevamente.
esos instrumentos que ya debíamos haber dejado y empezar a caminar con las armas del Espíritu Santo, estamos nuevamente yendo y viniendo. Llegamos al primer grado, pasamos el primero y otra vez el segundo tienen que bajarnos al primero. Ese es muchas las veces, desgraciadamente, el caminar del cristiano. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Un niño, como dice el apóstol Pablo, tiene que tomar primero leche para luego dar cosas sólidas. Y dice, y así estamos muchas veces como cristianos. ¿Será o no será? ¿Voy no voy? ¿Abro la Biblia no abro? Estamos caminando como niños de pecho, acostumbrados a la lechita diaria, y no nos desenvolvemos como hombres de bien, como mujeres de bien. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora bien, aquí nos habla de que debemos de ejercitar nuestros sentidos. ¿Para qué? Para entender la palabra de Dios. Muchas de las ocasiones leemos la palabra de Dios como un amuleto o como algo parecido a un timbre que hablamos y creemos que inmediatamente va a venir el Señor a darnos o a prepararnos el camino. Este es un proceso, mi amado hermano, un proceso. Tenemos que estar a cuentas con Dios a través de Jesús. Tenemos que caminar y creer. Comencé hablando de fe. Termino en este momento hablando de fe. Si no tenemos fe, si no caminamos por fe, estaremos todo el tiempo como niños, oyendo y creyendo que Superman existe, que Batman existe, y tantos cuentos que son reales. Un niño le encanta ver volar a Superman y él también quiere volar, pero ya cuando va creciendo ya sabe que esas son fantasías, imaginación del hombre. Así somos también como cristianos. Estamos yendo y viniendo, creyendo que necesitamos una capa para volar. Aquí estamos en la tierra viviendo constantemente sufrimientos, atascos, oscuridades, senderos sin salida. Y ahí es cuando Dios se manifiesta en nosotros. Tenemos que pisar terreno, de verdad, madurar y buscar a Dios en su plenitud, en su plenitud. Dios Todopoderoso no es un juez que está esperando para castigarnos. Es un espíritu de amor que quiere darnos la paz y quiere ayudarnos a salir. Tan es así que bajó como hombre para rescatarnos de este mundo de pecado. No huya de la palabra de Dios. Preséntese como está y Dios lo irá sacando de su vida todas aquellas cosas que no la van a santificar. Dios le levantará siempre y cuando usted vaya y usted sea una casa desarreglada, sucia, llena de pereques que no le sirven para nada, de religiones, de brujerías. Todo eso va a quitar el Señor. No espere quitar usted, porque no podrá. Solo la sangre de Cristo tiene poder. Padre Santo, gracias Señor por su palabra. Bendíganos, oh Dios. Qué maravillosa es su palabra. No hay, oh Dios, palabra más clara como la suya. Podemos entender, Padre Santo, que son aguas puras y cristalinas, que son como cascadas de agua que refrescan nuestra vida.
Bendíganos, Padre amado. Que nadie ensucie, Señor. Que enturbie su agua, que provoca sed. Y cada vez que tomamos, tenemos más sed de su palabra. Bendíganos, oh Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Péganse una leída, versículos 6 y 7, capítulos 6 y 7, y vamos a tener Dios mediante en la próxima reunión para seguir entendiendo, aprendiendo y llevando a efecto lo que hemos aprendido. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.